Otálora A. A uno de los compañeros diputados, la mesa directiva, los medios, presente secretario. Señor presidente, le informo que de conformidad a lo establecido en el acuerdo, en la ordenanza número 016 de 2022, existe quórum deliberatorio y decisorio para la sesión de plenaria adelantarse en la noche de hoy. Gracias, secretario. Se le informa a la plenaria que hay quórum decisorio y deliberatorio. Secretario, por favor, leer el orden del día para ponerlo en consideración de la Asamblea. Señor presidente, el siguiente corresponde al orden del día de la sesión plenaria, de la sesión ordinaria de la plenaria de la Asamblea Departamental del Tolima a realizarse de manera presencial en el recinto de la corporación el día martes 21 de abril de 2026. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura de correspondencia. Tercero, discusión y aprobación de las siguientes actas. Acta número 10 del 1 de febrero de 2026, acta número 11 del 2 de febrero de 2026, acta número 12 del 3 de febrero de 2026, acta número 13 del 4 de febrero de 2026, acta número 14 del 5 de febrero de 2026. Cuarto, socialización del proyecto de ordenanza número 09 del 15 de abril de 2026, por medio de la cual se modifica y se incluye un parágrafo transitorio a la ordenanza número 0015 del 17 de julio de 2025 y se dictan otras disposiciones. Quinto, proposiciones y varios. Leído el orden del día, señor presidente. Gracias, secretario. Se pone en consideración el orden del día. Sigue en consideración. Aviso que va a cerrar, que ha cerrado. ¿Lo aprueban? Aprobado, secretario. Siguiente punto, secretario. El siguiente punto aprobado en el orden del día corresponde a la lectura de correspondencia y en este punto el suscrito secretario se permite informar que no existe correspondencia sobre la mesa pendiente para su lectura, señor presidente y honorables diputados. Siguiente punto, secretario. El siguiente punto aprobado en el orden del día corresponde a la discusión y aprobación de las actas, de las siguientes actas. Acta número 0. Acta 10 del 1 de febrero de 2026, acta 11 del 0 de febrero de 2026, acta número 12 del 3 de febrero de 2026, acta número 13 del 4 de febrero de 2026 y acta número 14 del 5 de febrero de 2026. Gracias, secretario. Se pone en consideración la discusión y aprobación de las siguientes actas. El acta número 10 del 1 de febrero de 2026, el acta número 11 del 2 de febrero del 2026, el acta número 12 del 3 de febrero del 2026, el acta número 13 del 4 de febrero del 2026 y el acta número 14 del 5 de febrero del 2026. Se pone en consideración en la Asamblea, por favor, secretario, votación nominal para que voten las actas anteriormente leídas.
Señor presidente, honorables diputados, votación nominal para la aprobación de las actas leídas en el punto número 3 del orden del día. Beltrán Amortegui Juan Guillermo. Aprobada, secretario. Duarte Mesa Yesid Esteban. Positivo, secretario. Escandón Castellanos Brian Alfonso. Ferro Lozano Felipe Andrés. Positivo. Molina Correcha Giovanni Eduardo. Positivo. Mora González Edna Carolina. Positivo. Morato Ortiz Julio César. Positivo. Ortiz Monroy Mauricio. Positivo. Otálora Arias Abel. Positivo, secretario. Porras Barrero Julie Esperanza. Positivo, señor secretario. Reyes Giraldo Milton Fernando. Positivo. Reyes Rodríguez Carlos Arturo. Positivo. Sánchez Estefany Lucía. Positivo. Tocora Lozano Jaime Andrés. Positivo. Urrea Amaya Harold Fernando. Positivo. Señor presidente, le informo que con 14 votos positivos ha sido aprobada las actas número 10 del 1 de febrero de 2026, el acta número 11 del 2 de febrero de 2026, el acta número 12 del 3 de febrero de 2026, el acta 13 del 4 de febrero de 2026 y el acta número 14 del 5 de febrero de 2026. Gracias, secretario. Se le informa a la plenaria que fue aprobada las actas número 10 del 1 de febrero de 2026, número 11 del 2 de febrero del 2026, número 12 del 3 de febrero del 2026, número 13 del 4 de febrero del 2026, número 14 del 5 de febrero del 2026. Aprobadas las actas. Siguiente punto, secretario. Señor presidente, una vez agotado el punto número 3 del orden del día, procedemos con el cuarto, que corresponde a la socialización del proyecto de ordenanza número 09 del 15 de abril de 2026, por medio del cual se modifica y se incluye un parágrafo transitorio a la ordenanza número 0015 del 17 de julio de 2025 y se dictan otras disposiciones. Gracias, secretario. Ya en este punto 4, quiero darle un saludo especial a la doctora Carol Páramo, la secretaria de Hacienda, y a todo su equipo que nos acompaña en el día de hoy en este proyecto, en donde hoy se va a hacer la socialización del proyecto de ordenanza número 09 del 15 de abril del 2026, por medio de la cual se modifica y se incluye un parágrafo transitorio a la ordenanza número 015 17 de julio del 2025 y se dictan otras disposiciones. Tiene la palabra la doctora Carol Páramo. Muy buenas noches para todos, honorables diputados y diputadas. El día de hoy
recaudo de 39.058 millones, en el año 2022 de 41.990. En el año 2023 hubo una reducción de 38.668 millones, 2024 43.188 millones, 2025 47.394 millones. Es los recaudos que se han obtenido. Siguiente, por favor. Bueno, el respaldo jurisprudencial dentro de la exposición de motivos es la Corte Constitucional, sentencia C-511-96, C-743-15, la C-1006-03, la cual avala estímulos tributarios para deudores morosos como instrumento legítimo para la recuperación de carteras respetando la autonomía territorial, el presente nacional, herramienta fiscal ya validada e implementada en otros departamentos como Antioquia, Magdalena, Valle del Cauca y Risaralda. Dentro del precedente departamental tenemos que el Tolima ha demostrado con éxito que estos incentivos que se han otorgado para la recuperación de cartera ha tomado muy buena dinamización. Siguiente, por favor. Bueno, el marco normativo del impuesto de registro, esto es un tributo, el fundamento legal está regulado por la ley 223 del 95, el decreto reglamentario 650 de 1996, las demás normas que lo modifiquen. Asimismo, de orden departamental tenemos la ordenanza 0015 del año 2025. Siguiente. El impacto fiscal de mediano plazo, la implementación de este beneficio no constituye un menoscabo al tesoro público, no tiene afectación, ya que existe una menor carga moratoria individual, más mayor base de contribuyentes formalizados que pagan y legalizan el impuesto de registro y las escrituras ante la Oficina de Instrumentos Públicos. Esto nos permite una dinamización en los ingresos corrientes del departamento. Siguiente, por favor. Bueno, ya aquí entramos con el articulado, por medio de la cual se modifica y se incluye un parágrafo transitorio de la ordenanza 0015 de 2025 y se dictan otras disposiciones. Siguiente. Dentro del proyecto de ordenanza que se trae a modificar, tenemos el artículo primero en el artículo primero traemos modificar el artículo 56 de la ordenanza 0015 del 17 de julio de 2025, por medio de la cual se expide el Estatuto de Rentas del Departamento del Tolima y se dictan otras disposiciones, el cual quedará de la siguiente manera. Artículo 56, base gravable respecto de inmuebles. Cuando el acto, contrato o negocio jurídico se refiere a bienes inmuebles, la base gravable no podrá ser inferior al del avalúo catastral, el autoavalúo, el valor del remate o de la adjudicación según el caso. Se entiende que el acto, contrato o negocio jurídico se refiere a inmuebles cuando a través de este se enajena o transfiere el derecho de dominio. En los demás casos, la base gravable estará constituida por el valor incorporado en el documento. Cuando el acto, contrato o negocio jurídico se refiere a bienes inmuebles, la base gravable no podrá ser inferior al del avalúo catastral del año en que se registra. Parágrafo. Para los instrumentos públicos otorgados durante los meses de noviembre y diciembre, se mantendrá la base gravable del año en que se otorgó la escritura hasta el último día hábil del mes de marzo del año subsiguiente. Siguiente, por favor. El artículo segundo del proyecto de ordenanza trae modificar el artículo 61 de la ordenanza 0015 del 17 de julio de 2025, por medio de la cual se expide el Estatuto de Rentas del Departamento del Tolima y se dictan otras disposiciones, el cual quedará de la siguiente manera. En el evento en que un predio inicialmente grabado con hipoteca sea objeto con posterioridad de modificaciones tales como loteos, particiones, propiedad horizontal, de modo que se generen nuevas matrículas que conservan el gravamen hipotecario, la cancelación de este causará el impuesto de registro por cada acto jurídico inmerso en el instrumento público. Siguiente.
El artículo tercero en el proyecto de ordenanza trae modificar el artículo 62 de la ordenanza número 015 del 17 de julio de 2025, por medio del cual se expide el Estatuto de Rentas del Departamento del Tolima y se dictan otras disposiciones, el cual quedará de la siguiente manera. Artículo 62, cancelaciones de hipotecas. En aquellos casos de cancelaciones de hipotecas que recaigan sobre una misma matrícula, las modificaciones, ampliaciones y aclaraciones del mismo gravamen se tomarán como actos independientes de acuerdo con los actos jurídicos contenidos en el instrumento público. Siguiente, por favor. Bueno, el artículo cuarto, modificar los numerales 17, 18 y 19 del artículo 65 de la ordenanza 0015 del 17 de julio de 2025, por medio del cual se expide el Estatuto de Rentas del Departamento del Tolima y se dictan otras disposiciones, el cual quedará de la siguiente manera. Del artículo 65, siguiente, por favor, solo se modificaron los numerales 17, 18 y 19, los cuales queda así. Siguiente, por favor. Siguiente. El artículo 17, loteo, reloteo, divisiones materiales, segregaciones, declaración de partes restantes, ratificaciones, actualización de nomenclatura de área y de linderos que deben inscribirse ante la Oficina de Instrumentos Públicos. 18, la adición y o reforma al régimen de propiedad horizontal, objeto de anotación ante la Oficina de Instrumentos Públicos. Y 19, las aclaraciones que se deben inscribir en la Oficina de Instrumentos Públicos. El resto del articulado queda de la misma manera. Siguiente, por favor. El artículo quinto de la presente ordenanza trae incluir un parágrafo transitorio al artículo 455 de la ordenanza número 0015 del 17 de julio de 2025, por medio del cual se expide el Estatuto de Rentas del Departamento y se dictan otras disposiciones, el cual quedará así. Artículo 455, determinación de la tasa de interés moratoria. Para efectos de las obligaciones administradas por la Dirección Financiera de Rentas e Ingresos, el interés moratorio se liquidará diariamente a la tasa de interés diario que sea equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de consumo menos 2 puntos. Las obligaciones insolutas a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1819-2016 generarán intereses de mora a la tasa prevista en este artículo sobre los saldos de capital que no incorporen los intereses de mora generados antes de la entrada en vigencia de la citada norma, lo anterior de conformidad con el artículo 635 del Estatuto Tributario. Siguiente. El parágrafo transitorio que se incluye en este artículo queda así. Otorgar un descuento por concepto de intereses para las obligaciones del impuesto de registro derivadas de los actos, contratos o negocios jurídicos que no han sido registradas en las oficinas de registro de instrumentos públicos y o cámaras de comercio dentro de los términos establecidos en el artículo 69 del presente decreto, del presente Estatuto de Rentas así. Para las obligaciones tributarias del impuesto de registro de los actos, contratos o negocios jurídicos que no han sido inscritas en las oficinas de instrumentos públicos y o cámaras de comercio durante la vigencia 2025 y anteriores, desde la promulgación de la presente ordenanza y hasta el 31 de diciembre de 2026, se pagará el 100% del capital adeudado y el 50% del valor de los intereses generados. Por lo anterior, obtendrá un descuento equivalente al 50% sobre el valor correspondiente a intereses. En caso de concurrir 2 o más reducciones de intereses u otro beneficio relacionado con una misma obligación tributaria, se aplicará únicamente el beneficio más favorable para el interesado. Siguiente. El artículo 6, en cuanto al beneficio de reducción de intereses descritas en el parágrafo transitorio del artículo 455 del Estatuto de Rentas Departamental, aplicará desde la publicación de la presente ordenanza hasta el 31 de diciembre de 2026. Siguiente.
Vigencia de aplicación. La presente ordenanza rige a partir de su publicación. Siguiente. El presente proyecto de ordenanza se trajo una vez realizadas las debidas mesas de trabajo con las diferentes notarías del departamento, con el Camacol durante el mes de febrero, marzo y abril. La Secretaría de Hacienda dispuso unas mesas de trabajo con estas entidades con el fin de verificar y revisar el estatuto de rentas y traer de esta manera pues este proyecto de ordenanza. Los beneficios tributarios que traemos en este proyecto de ordenanza es incentivando a aquellos ciudadanos que tienen sus escrituras y que a la fecha no las han registrado ante la Oficina de Instrumentos Públicos. Por lo tanto, pasados los 2 meses de expedida la escritura, se generan unos intereses de mora. Todos estos incentivos y beneficios que se traen de parte del gobierno departamental es en pro de la recuperación de recursos para las distintas inversiones y, por supuesto, en aras de que los ciudadanos formalicen estas deudas, formalicen todas estas escrituras que no solo sirven al departamento como renta, como ingreso que vamos a percibir, sino también para que los ciudadanos legalicen sus predios ante la Oficina de Instrumentos Públicos. Todo esto fue socializado, organizado, validado en mesas de trabajo con estas entidades que son las que tramitan todos estos procesos día a día, y el gobierno departamental está en toda la disposición de continuar trabajando coordinadamente con estas entidades en procura de mayor recursos y, por supuesto, buscando el bienestar de todos los tolimenses. Muchas gracias. Hasta aquí, señor presidente. Gracias, doctora Carol. Gracias por la intervención. Se pone en discusión la intervención de los diputados. Tiene la palabra el diputado Carlos Reyes, después Giovanni Molina. Señor presidente, honorables diputados, doctora Carol, demás funcionarios de la Secretaría de Hacienda, señores notarios aquí presentes, muy buenas noches, demás personas que nos escuchan. Yo le quiero proponer al señor presidente y con la venia de todos los diputados que escuchemos a los notarios su opinión, a un vocero de los notarios, su opinión sobre el proyecto de ordenanza presentado por el gobierno departamental. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Giovanni Molina. Muchas gracias, presidente. En el mismo sentido, el diputado Carlos Reyes, el poder otorgar la palabra al doctor Vladimiro Molina, que es representante de los notarios y presidente de la Unión Colegiada de los Notarios del Departamento del Tolima. Pero quiero también mencionar, para poner en contexto a todos los honorables diputados y también a las personas que nos ven en estos momentos, que hace ya más o menos unos 20 días, varias personas del gremio constructor Camacol y de los notarios del departamento nos hicieron llegar una invitación a varios de los diputados, quienes asistimos precisamente a una reunión con varias de estas personas, integrantes de Camacol y de los notarios del departamento, y allí expresaban unas tantas preocupaciones que se dieron. Posteriormente fue aprobado el proyecto de ordenanza que se convirtió en ordenanza el año inmediatamente anterior, llamado Estatuto de Rentas. Y yo quiero resaltar acá también ante la opinión pública que ese Estatuto de Rentas fue aprobado, que tuvo un muy buen espíritu, una muy buena intención, que fue actualizar las rentas del departamento, que llevaban prácticamente 10 años sin actualizarse a la normatividad vigente. Pero lo que mencionaban varios de los notarios y las personas también de Camacol era que posteriormente a la aprobación de este Estatuto de Rentas, el impuesto de registro específicamente tenía un inconveniente, y ese inconveniente, doctora Carol, era que antes del Estatuto de Rentas, por ejemplo, para la venta de un lote se hacía solamente un acto contractual, una escritura, pero después del Estatuto de Rentas, si en ese mismo ejemplo se desenglobaban, por ejemplo, 9 lotes
que salían de esa única escritura, después del Estatuto de Rentas, había que cancelar por esas 9 operaciones notariales, llamémoslas de esa manera. Esa fue una de las preocupaciones, diputado Reyes. Yo también quiero resaltar que nosotros comunicamos esto al gobierno departamental y que el gobierno departamental, porque estos proyectos tienen que ser de iniciativa de la Secretaría de Hacienda, no pueden ser de iniciativa legalmente de un diputado, en cabeza de la gobernadora Adriana Magali Matiz, tuvieron toda la disposición para poder presentar ese proyecto como lo están haciendo en el día de hoy, después de varias mesas de trabajo y de concertar los diferentes puntos para que se diera la mejora a estas inquietudes que lógicamente también podían terminar afectando los ingresos del departamento, porque esto lo que hacía era frenar que se dieran las operaciones allá en la notaría, pero esto creo que demuestra también la intención de un gobierno que le importa el desarrollo económico y social de la región. Sí creo que se tomaron en cuenta las observaciones hechas en las mesas de trabajo, pero sí hay unas apreciaciones que serían válidas que las pudiera hacer el doctor Vladimiro Molina para ver si se pueden tener en cuenta por el diputado ponente, que entiendo tiene que ser de la Comisión de Presupuesto. Doctor Mauricio, usted que es el presidente, para que puedan tener en cuenta. Estas apreciaciones también, hay que decirlo, tienen que ser con el visto bueno del gobierno, que también los tiene que analizar para que puedan quedar condensadas allí en esa ponencia o en las modificaciones que nosotros realizaremos para el primero o segundo debate. Entonces, si nos permite, presidente, el poder darle la palabra al doctor Vladimiro Molina, que es representante de los notarios del departamento. Tiene la palabra el diputado Carlos Reyes. Presidente, además de las palabras, quiero también pedirle su venia y la venia de la honorable asamblea. Creo que están aquí también presentes los de Camacol y sería bueno oír también a un representante de Camacol que está aquí presente para que nos dé sus impresiones. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. En este orden de ideas se pone a consideración las proposiciones realizadas por los honorables diputados Carlos Reyes y adicionando el diputado Giovanni Molina. Siguen con relación a Diego Cacerar, que ha cerrado. ¿Lo aprueban? Aprobado. Por favor, acercarse el representante Camacol, si es tan amable, y el representante de los notarios. El doctor Vladimiro doctor Vladimiro tiene la palabra. Gracias. Muy buenas noches, señor presidente, señores miembros de la Junta Directiva y también honorables diputados. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y que me permitan plantearles algunas inquietudes que tenemos. Primero que todo, quiero agradecer a la secretaria de Hacienda, la doctora Carol, por su amabilidad, que venimos trabajando hace varios meses en las inquietudes que nos han despertado la ordenanza de que se trata esta noche, esta conversación o esta discusión. En esas reuniones que hicimos previamente estuvo presente el gremio de los constructores, estuvo presente también Camacol, y varios notarios del departamento, y de aquí de Ibagué especialmente, porque nos inquieta muchísimo una cuestión que se llama control de legalidad, que viene inmersa en la naturaleza del notario, hacer el control de legalidad. En ese control de legalidad pudimos exponer con tranquilidad a la doctora Carol en varias oportunidades y a su equipo económico, y también a los honorables diputados que nos escucharon, las dudas que teníamos en relación con varios aspectos atinentes al Estatuto Tributario de Colombia, que es la ley marco de cualquier decisión que ustedes puedan tomar. Por eso vemos con mucha aceptación y nos complace mucho que en este proyecto de reforma se haya acogido en buena parte lo que planteamos. Pero hoy surge una duda grandísima que se mantiene vigente, que es el artículo 56.
en ese artículo 56 que acaba de leer y exponer la señora secretaria de Hacienda, habla de la base gravable. Ustedes entienden claro que el impuesto de registro es un tributo de creación legal aprobado por el Congreso de la República por la Ley 223 del 95, que se causa y paga con ocasión de los actos que deben registrarse en instrumentos públicos y que ha sido reglamentado en cada departamento con fundamento en los criterios establecidos en dicha ley. El impuesto de registro es importante dentro del trámite escriturario por ser un paso previo al proceso que se realiza en las oficinas de registro de instrumentos públicos en las escrituras que se requieren dicha formalidad. Ustedes saben que una escritura pública se otorga ante notario en una fecha determinada. Los notarios imprimimos a los documentos que autorizamos fijeza y certeza jurídica. La fijeza es el momento en el cual se otorga el instrumento, la fecha. Esa fijeza está presente cuando el Estatuto Tributario habla de la base gravable, que es la Ley 223 del 95 y sus reformas. Entonces tenemos que, en la base gravable que trae el artículo 56, en el tercer inciso, primero el artículo habla, cuando el acto, contrato o negocio jurídico se refiere a bienes inmuebles, la base gravable no podrá ser inferior al del avalúo catastral, al autoavalúo, al valor del remate o de la adjudicación según el caso. Esto se calca con la ley. En el segundo inciso dice, se entiende que el acto, contrato o negocio jurídico se refiere a inmuebles cuando a través de este se enajena o transfiere el derecho de dominio. En los demás casos, la base gravable estará constituida por el valor incorporado en el documento. Esto es muy importante porque la misma ley lo dice. La misma ley dice cuál es la base gravable. Cuando dice que la base gravable del impuesto de registro ha sido objeto de varias reformas y fue consagrada por el artículo 229 de la Ley 223 del 95, modificado por el artículo 187 de la Ley 1607 de 2012, así. La base gravable está constituida por el valor incorporado en el documento que contiene el acto o contrato de negocio jurídico. Eso es claro que la cuantía que tiene la escritura pública, no importa la fecha en que sea otorgada, esa cuantía es la base gravable. Otra cosa es la causación del registro. No confundir causación con base gravable. El registro se causa en el momento que yo solicito que registren la escritura pública. ¿Con base en qué? En la base gravable, o sea, en el acto o cuantía que trae la escritura pública. Y lo que se pretendía con esta ordenanza era cobrar con base en el avalúo del año inmediatamente siguiente. Estaba perjudicando muchísimo a los usuarios, porque si yo hago una escritura pública en noviembre del 25, voy a registrarla en el 26, obviamente me cobran intereses y multas, pues no pueden cobrarme sobre el avalúo catastral del año 26, sino sobre la cuantía que tiene el documento o contrato. Luego, en este artículo 56, nos encontramos con la misma situación cuando dice aquí que cuando el acto o contrato de negocio jurídico se refiere a bienes inmuebles, la base gravable no podrá ser inferior a la avalúo catastral. Parágrafo. Ojo con este parágrafo. Dice, para los instrumentos públicos otorgados durante los meses de noviembre y diciembre, se mantendrá la base gravable del año en que se otorgó la escritura hasta el último día hábil del mes de marzo del año subsiguiente. Esto no está marcado en la ley. Este parágrafo es ilegal, va en contravía con la ley tributaria, porque nosotros estamos pidiendo es que se calque lo que debe ser, lo que la ley dice, que la base gravable es la del acto o la cuantía que da el acto en el momento que se crea la escritura pública. Luego, si lo dejamos así como está acá, se mantendría la ilegalidad. Nuestra solicitud es retirar los dos últimos incisos del artículo, porque los dos primeros son claros. Los dos últimos incisos del artículo. En cuanto al artículo 61 y 62, nos agrada mucho que haya recogido nuestras inquietudes y que se haya tenido en cuenta lo que es un acto sin cuantía, que es por actos y no por matrícula. Luego estamos de acuerdo en los demás que contiene la ordenanza. Nuestra respetuosa solicitud a la Asamblea del Departamento es que si tienen a bien mirar el trasfondo jurídico que tiene la decisión que van a tomar,
de poder retirar los dos incisos finales de la propuesta de proyecto de ordenanza de corrección que está en estudio de ustedes. Sí. Esa es nuestra propuesta. El doctor Juan José Neira, que es jurídico notario, también quiere decir algunas palabras. Si me lo permiten. Tiene la palabra el jurídico de la notaría. Buenas noches, honorables diputados y demás asistentes. Pues en síntesis, las ideas dadas por el notario tercero del Círculo de Ibaga, el doctor Vladimiro Molina Vergel, pues recoge las reuniones que nosotros habíamos tenido pues con algunos diputados, con Camacol y pues con los demás notarios del departamento. Entonces se les hace hincapié para que tengamos en cuenta las acotaciones realizadas en el artículo 56 y la supresión de los dos últimos parágrafos que están propuestos por Secretaría de Hacienda como iniciativa gubernamental. Eso sería todo. Pues aquí también encontramos la delegación por parte de Camacol para darle el correspondiente uso de la palabra. Muchas gracias. Tiene la palabra el representante Camacol. Gracias, presidente. Una muy buena noche para todos, honorables diputados, para todos los asistentes. Nuestra gratitud también con la Secretaria de Hacienda, que nos ha brindado espacios permanentes. Efectivamente, durante los meses de febrero, marzo y este mes hemos podido discutir y analizar a fondo todo lo que hay en torno a partir del 1 de enero de este año con la aplicación de la ordenanza 015 de 2025, que efectivamente ha venido afectando de manera sustancial la actividad de los empresarios del sector de la industria de la construcción con la aplicación del impuesto de registro. Me parece en principio absolutamente claro la presentación que hiciera el doctor Vladimiro, el señor notario tercero, en relación con los alcances del artículo 56, los efectos que está teniendo en la actualidad. Creemos que efectivamente sí hay una indebida interpretación de la ley 223 de 1995 y particularmente porque lo que sentimos es que hay una confusión y es que confunden o desconocen que hay una única base gravable, que es la que está contenida en la ley 223 de 1995. La base gravable del impuesto de registro es el valor del acto jurídico o del negocio objeto de la transacción que está siendo inscrito en el respectivo folio de matrícula o en los respectivos folios de matrícula. El hecho de que en la ley 223 de 1995 se precise además que en tratándose de bienes inmuebles no podrán estar por debajo del avalúo catastral, pues en ningún momento desconoce la regla general. Es decir, en todos los casos, bienes muebles o bienes inmuebles, la base gravable siempre ha de ser el valor del acto o negociación que está quedando inscrito en la respectiva escritura pública. Cosa distinta es que para el legislador es importante, y todos lo entendemos así, y es la precisión de que aún teniéndose en cuenta ese elemento, cuando se trate de bienes inmuebles, no podrá estar por debajo del avalúo catastral del año en el cual se está realizando la correspondiente celebración de ese acto o negocio. Luego, pretender en este caso que se haga la liquidación teniendo como base gravable el momento en el que se va a inscribir, ¿sí? Y que perfectamente, como se señala acá, puede ser al año siguiente, pues se constituye en un exabrupto y por lo tanto ahí hay un vicio de legalidad. En lo que a los artículos 61 y 62 se refiere, de
Desde Camacol entendemos algo fundamental. Evidentemente, pues la Secretaría de Hacienda Departamental hace un esfuerzo por buscar mayores ingresos para el departamento. Creemos que es importante ese esfuerzo y creo que aquí hay un ejercicio profundo a nivel de pedagogía, a nivel de doctrina, que les permite llevar a la redacción que están sugiriendo. Nosotros vemos con buenos ojos, sí, efectivamente, que se hable de actos jurídicos contenidos en los instrumentos públicos, como lo señala el artículo 62, y de impuesto de registro por cada acto jurídico inmerso en el instrumento público. Esa adición nos parece que es sana, ¿sí? Nos parece que permite aclarar los problemas que hay con la norma actual, con los artículos 61 y 62 de la Ordenanza 015 de 2025. Sin embargo, y aquí quiero atarlo con el último de los artículos, con el artículo 65, tanto en el artículo 61 como en el artículo 62 y en el artículo 65, pues sí tenemos una necesidad o una invitación muy respetuosa, honorables diputados, desde Camacol, y es evitar que la norma se preste para interpretaciones jurídicas, evitar que la norma siga siendo objeto de duda por parte del operador que va a hacer la liquidación del impuesto y de todos los actores involucrados. ¿Qué es lo que más deseamos todos los actores, ciudadanos y los distintos órganos del Estado? Que las normas sean lo suficientemente claras, que no haya ambigüedades, que no haya lugar a dudas o a interpretaciones en su aplicación. Y desafortunadamente, en los términos en que se está proponiendo, sentimos desde Camacol que aún así, con todo y los ajustes que se hacen, vuelvo y repito, en los artículos 61, 62 y 65, aún queda un amplio espacio para la interpretación. ¿Por qué? Porque no se precisa, y creo que ese es el gran esfuerzo que se está haciendo con esta reforma, no se precisa que la liquidación no se va a hacer matrícula por matrícula, sino que se va a hacer es por el acto jurídico que está siendo objeto de inscripción. ¿Qué es lo que estamos viendo desde el 1 de enero hasta el día de hoy? Lo que estamos encontrando, honorables diputados, es que esas escrituras que están entrando a liquidación del impuesto de registro, que normalmente costaban 2, 3 millones de pesos por concepto de impuesto de registro, se han incrementado hasta 30 y 35 millones de pesos, porque con la redacción actual ya no se tiene en cuenta que es un único acto, ¿sí?, sino que se está haciendo una liquidación matrícula por matrícula. Entonces, imaginen ustedes los casos de una adición de una segunda etapa en un régimen de propiedad horizontal, imaginen ustedes una segregación de un predio que termina subdividiéndose en 7, 8 o más lotes, o imaginen ustedes cualquier tipo de acto de todos estos que aparecen precisamente relacionados en los numerales 17, 18 y 19 del artículo 65 y que rápidamente leo. Loteo, reloteo, divisiones materiales, segregaciones, declaración de partes restantes, ratificaciones, actualización de nomenclaturas de área, adición y o reforma del régimen de propiedad horizontal objeto de anotación, aclaraciones que se deban inscribir en la Oficina de Instrumentos Públicos. En el desarrollo de los proyectos inmobiliarios, honorables diputados, es absolutamente normal que un predio que, por ejemplo, está sometido a propiedad horizontal requiera de N cantidad de aclaraciones. Aclaraciones porque lo solicita la empresa de energía, aclaraciones porque hay que hacer corrección de linderos, aclaraciones porque se va a adicionar una nueva etapa o porque se va a hacer un englobe de 2 o de 3 unidades que hacen parte de esa propiedad horizontal. En fin, son muchas las posibilidades que llevan a hacer ajustes en los reglamentos de propiedad horizontal y en general en las distintas actuaciones que llevan a cabo los urbanizadores y constructores en el departamento. Luego, no tener prudencia, no tener cuidado con la interpretación que de allí se derive, pues puede conducir a que continuemos con la situación actual, y es que en virtud de la redacción se continúe liquidando
matrícula por matrícula y no acto jurídico por acto jurídico, que es como venía operando con la ordenanza anterior, ¿sí? La que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2024 y que adicionalmente responde a un, digamos, a un criterio de equidad frente a la actuación que están desarrollando o que están realizando cada uno de los constructores, de los propietarios iniciales o de los urbanizadores. Entonces, la invitación muy respetuosa para la doctora Carol, para su equipo de trabajo, para los honorables diputados, pues es hacer esa revisión y apostarle a que se trate de una norma que nos brinde seguridad jurídica. Este es un sector, el sector de la construcción, altamente golpeado en relación a la política de vivienda de los últimos años, profundamente afectado y si bien hemos sentido un enorme respaldo de la gobernación, de la gobernadora en particular, con algunas decisiones que se han adoptado en este tiempo, sí sentimos que este punto en particular del impuesto de registro está afectando severamente los presupuestos y las expectativas que se tenían desde un comienzo para el desarrollo de cada uno de los proyectos. Presidente. Presidente. Tiene la palabra el diputado Juan Guillermo y después el diputado Carlos Reyes. Presidente, gracias. Agradecemos, por supuesto, a Camacol y al doctor Vladimiro Molina, notario tercero. Yo les quiero hacer una petición. Aquí varios de nuestros compañeros no son abogados. Esto es un sector altamente regulado. Estamos presentando esta anomalía técnica y jurídica desde la última modificación del Estatuto de Renta. Lo que nos informaron en la última reunión de constructores y de Camacol y de notarios es que hay una cantidad de escrituras represadas, esperando también que pase algo, porque también hay que decirlo, esto lo está pagando también la gente que está comprando vivienda. Y este costo se le traslada al comprador de vivienda. Y todo el mundo sabe que el comprador de vivienda hace un esfuerzo enorme, enorme. Por eso el dicho de los americanos que dice no arregle lo que no está dañado. Y es la primera vez que tenemos un inconveniente con este impuesto, por supuesto no sin antes resaltar seguramente la buena intención que ha tenido la Secretaría de Hacienda en este proceso. Le quiero pedir de la manera más respetuosa que le dirija una comunicación a esta asamblea. Entiendo que el ponente va a ser el diputado Abel Otálora. Me informa el presidente de la comisión, el doctor Mauricio Ortiz, que su señoría será el ponente. Dirigida a esta corporación, discúlpeme cómo se lo voy a pedir, indicando lo que usted considera que está por fuera de la norma. En la interpretación que ustedes hacen y de acuerdo a la experiencia en otros departamentos, lo que usted considera, esto no está en la ley. Lo que consideran antitécnico o que da lugar a dudas o a otras interpretaciones. Porque, por ejemplo, ustedes nos decían en la presentación, ustedes tienen una interpretación, registro tiene otra. Y después de que registro se pare allá y diga, no, yo entendí otra cosa de esta ordenanza. Esto tiene que quedar a prueba de que el que lo lea entienda lo que se le está diciendo, lo que ustedes consideran y sin abusar de lo que ustedes hacen, si nos pueden dar ejemplo, porque usted le puede decir algo, nos puede decir a todos lo que usted acaba de hacer con cada artículo, pero lo hizo en un artículo. Esto antes valía tanto, si lo dejo así nos va a costar tanto. En un ejemplo normal de cualquier edificio, vivienda de interés social, cualquier clase de vivienda que sea en Ibagué. Para nosotros tener ese insumo y discutirlo y llevarlo a la discusión en la comisión, para los integrantes de la comisión, o en la plenaria, para todos los diputados, y tener herramientas, que yo creo que además el gobierno así lo viene entendiendo, y yo creo que el ánimo de la gobernadora y de la secretaria de Hacienda es que esto quede de la mejor forma,
si no, no hubieran tenido la iniciativa de presentar el proyecto. En esos términos, le quiero hacer esa solicitud respetuosa, indicándonos lo que está por fuera de la norma, lo que técnicamente no es posible y lo que consideran que no es lugar a interpretación. Si nos pueden poner ejemplos, si ustedes pueden decir ahí en los demás departamentos se está haciendo es esto, pues mucho mejor, porque al final el que está pagando este problema es el usuario final, que es el comprador. Que el constructor hace un esfuerzo, pero el constructor no va a asumir esos costos, al final lo tendrá que asumir el comprador de la vivienda. Presidente, gracias. Tiene la palabra el diputado Carlos Reyes. Señor presidente, honorables diputados, primero pues yo quiero pues resaltar que el gobierno, después de que nosotros le solicitamos, presenta una iniciativa y eso es importante. Y yo cuando la leí yo quedé contento. Yo dije, pues yo creo que se resuelven las dos inquietudes. Por eso también pedí la participación de ustedes y lo que veo es que no. Yo lo que digo, las dos inquietudes, los dos problemas que había, que ustedes nos manifestaron, uno era el que a final del año se hacían unas escrituras, pero no se alcanzaban a registrar y se registraban el otro año y les cobraban era con el año inmediatamente anterior y eso generaba unos problemas onerosos para los contribuyentes, digámoslo así. Y cuando yo vi que presentaron el artículo, como lo presentaron, y el parágrafo redactado por la Secretaría de Hacienda, me pareció perfecto. Y me pareció perfecto porque es un caso excepcional que no está contemplado en la ley en base a las posibilidades jurisprudenciales que yo creo que tuvo la Secretaría de Hacienda, pues buscaron el mecanismo. Y el mecanismo es los que no se seguirán cobrando, los que no se legalicen el año, se seguirán cobrando con el avalúo del momento que tenían para evitar ese problema. Yo creo que eso queda bien. Pero ahora los notarios nos dicen, no, eso es ilegal. Pues entonces, yo creo que ahí tenemos que, porque a mí me parece un buen inicio. Si para ese caso específico tendría que haber una interpretación específica para resolver, no para todos los casos. La ley es general y la ley resuelve. Yo creo que con ese parágrafo que presentó la Secretaría de Hacienda se resuelve ese problema, yo creo, en mi interpretación y en mi conocimiento del tema tributario. Pero pues lo discutimos, yo creo que en la Comisión de Presupuesto podemos discutirlo con ustedes, con los notarios, con la Secretaría de Hacienda, mirar las posibilidades para que no paremos el proceso, sino el proceso continúe y en la Comisión de Hacienda, que yo hago parte de la Comisión de Hacienda, podamos mirar y presentar una propuesta que realmente nos deje a todos satisfechos. Lo mismo de Camacol. Yo también cuando presentaron la reunión, yo dije, uy, aquí como que resolvió el tema. Y ahora con la posición de Camacol nos dicen no se resolvió, se deja a simple interpretación. ¿Y por qué resalto que esto se haga hoy aquí? Porque este tributo es un tributo que tiene varios actores incluidos y tiene dos actores jurídicamente instituidos, dos actores como son las notarías, que están jurídicamente investidos, tienen una responsabilidad administrativa, disciplinaria, penal, en todo ese proceso, son los que dan fe de los actos administrativos y tiene la gobernación del Tolima. Pero si entre la gobernación del Tolima y las notarías no hay acuerdo para la aplicación de la ley, los perjudicados van a ser todos. Los perjudicados van a ser los que paguen el tributo, porque
el notario dice una cosa, la gobernación dice otra, y finalmente pasa lo que está pasando hoy, que no se, que tenemos represado los ingresos para el departamento por materia de impuesto de registro y que tenemos parado el sistema comercial del departamento del Tolima en el tema de vivienda porque no se agilizan los procesos de escrituración y que eso para un proceso administrativo, financiero muy grande en el departamento del Tolima. Yo sí creo que en el sentido de la duda de la Secretaría de Hacienda y los señores de la notaría debe haber un acuerdo y deben de estar de acuerdo en aplicar los dos ese tema para que podamos desarrollar. Pues Camacol no es autoridad, Camacol es un autor independiente que además paga el tributo, es el que representa a los que pagan el tributo, pero también hay que escucharlos, porque al que paga el tributo también hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que se está generando una interpretación inadecuada que está permitiendo que se vuelva oneroso unos actos de registro cuando se van a hacer modificaciones. Y yo creo que eso no lo podemos volver oneroso porque lo volvemos impagable y lo volvemos inclusive un impuesto que se vuelve impagable hasta la gente busca la manera de no pagarlo y de perjudicar al departamento del Tolima. Y todo esto ha sucedido por una sola cosa. El anterior secretario de Hacienda del departamento del Tolima aquí vino y nos presentó unas reformas al estatuto de rentas del departamento. Yo le pregunté, y eso está grabado aquí en los archivos de la Asamblea Departamental. Señor, usted se sentó con los notarios, con las cámaras de comercio y concertó la ejecución y las modificaciones que nos va a presentar y ellos están de acuerdo con eso. ¿Qué nos dijo ese secretario de Hacienda en ese momento? Que sí. Pues yo le creí, por el principio de la buena fe, le creí al señor. Hoy lo que vemos es que no hubo concertación. Entonces que se modificó, lo que pasó era que el artículo, el estatuto de rentas anterior que fue presentado por este servidor cuando fue director de rentas del departamento del Tolima, fue modificado en ese asunto y no se concertó. Y es lo que yo le he entendido a usted, que el anterior estatuto, la interpretación estaba clara y en este nuevo estatuto la interpretación no está clara. Y yo sí quiero dejar en eso claramente que a veces los funcionarios vienen y nos dicen unas cosas y nos aseguran unas cosas y yo creo que todos estos problemas y todo esto que está sucediendo con el impuesto de registro y el perjuicio que está haciéndole al proceso de la industria de la construcción en el departamento del Tolima y el perjuicio que le está haciendo a las rentas departamentales deben de ser comunicados a la Contraloría, a la Procuraduría, para que investigue esa actuación inadecuada de ese señor secretario de Hacienda, que lo que tenía que hacer en su momento era concertar con autoridades investidas del Estado la modificación de un estatuto de renta y la modificación de un tributo y no lo hizo. Hoy nos toca hacerlo y yo sí le hago un llamado, yo sé que la señora secretaria ha hecho un esfuerzo importante, le hago un llamado a que continuemos, señora secretaria, en ese espíritu de concertación para que podamos sacar un estatuto de rentas en el aspecto del impuesto de registro que nos deje satisfechos a todos y que sea beneficioso para el departamento, pero que también sea beneficioso para los contribuyentes del departamento del Tolima. Muchas gracias, señor presidente. Presidente. Gracias, diputado Carlos. Tiene la palabra
Diputado Harold Urrea. Gracias, presidente. Pedir algo muy sencillo. Ya escuchamos al representante de los notarios, al doctor Vladimiro, al representante de Camacol. Es que yo veo que ya hay algunos temas que manifestó el representante de Camacol que ya están parcialmente resueltos. Me gustaría escuchar, antes de que sigamos nosotros debatiendo el tema, a la doctora Carol Andrea Páramo que responda frente a lo que ellos dijeron para ahí sí poder nosotros seguir debatiendo o comentando el tema porque no estamos en debate. Presidente. Tiene la palabra el diputado Giovanni Molina. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que mencionaron los honorables diputados que antecedieron mi palabra, en el sentido de que lo que se debe buscar es cómo avanzamos para que se reactive el recaudo de este impuesto, ¿cierto? Del registro. Y en ese sentido quedan dos debates. Yo conozco un documento que me hacen llegar aquí, en donde tanto Camacol como los notarios plantean algunos cambios para los artículos 56, 61, 62 y 65. Entonces, aunado a lo que dijo el diputado Juan Guillermo Beltrán, que tiene que ver con ponerle más carne a la exposición de motivos, entiendo yo, pues también creo que el diputado ponente, que creo va a ser Abel Otálora, pueda tener este documento, se lo hagan llegar con el planteamiento que hacen ellos para los cambios a todos los honorables diputados, porque creo que es lo que toca concertar tanto en el primer como en el segundo debate y hasta en la ponencia para quien la va a construir, que es Abel. ¿Cómo puede asumir los cambios planteados por ustedes frente a los que ya trajeron por parte del gobierno departamental en la ordenanza que hoy socializan? Y sobre eso poder trabajar en la ponencia, diputado Carlos Reyes, porque ellos ya presentan acá, tengo un cuadrito con la sugerencia que hacen de acuerdo a lo hablado en el día de hoy, tanto por Camacol como por los notarios, y creo que sobre ese cuadro es que se debe concertar la construcción de la ponencia. Gracias. Presidente. Voy a enviarlo Gracias, a los diputado grupos. Giovanni. Voy a enviarlo al grupo, el documento. Muchas gracias, diputado Giovanni. Tiene la palabra el diputado Mauricio. Gracias. Bueno, agradecerles la visita hoy a los gremios y a los notarios por enriquecer este debate. Para nosotros, pues siempre es motivo de preocupación el que la idea de cuando se aprueban estas ordenanzas siempre es pensando en los mejores resultados para los tolimenses. En ese sentido, pues aquí se han presentado unas iniciativas que el gobierno departamental ha venido sosteniendo y ha venido manifestando que son beneficiosas para todos, ¿no? No solo para el régimen tributario departamental. Y en ese sentido, pues, como presidente de la comisión, sí, como no pudimos participar de la primera socialización que ustedes hicieron con algunos diputados, es nuestra responsabilidad ahorita, ojalá, tener previamente toda la documentación posible porque queremos construir la mejor modificación posible de la ordenanza departamental que ya fue aprobada el año pasado y que lógicamente hay que corregir conociendo los impactos, entendiendo que ustedes no están de acuerdo con algunos contenidos de la reforma que se está presentando, entendiendo también pues que aquí en la presentación de la sustentación de la exposición de motivos pues no se habla nada de la problemática que se está generando con la ordenanza como viene y todo eso hace parte de lo que nosotros necesitamos conocer y enriquecer el debate y tener una mayor sustentación. Entonces, para invitarlos a que primero, a través del secretario general de la Asamblea, nos pueden hacer llegar toda la documentación posible y que vamos a hacer una designación de debate, pero de ponente, pero yo sí le pediría al diputado a ver que no presentemos ponencia inmediatamente, sino tratemos este jueves en una fecha y hora que concertemos con los diputados de la comisión y los que quieran acompañando, porque me parece que este debate es bastante importante para hacer un diálogo con ustedes, con el gobierno departamental, porque que hay otro tema también muy importante desde el punto de vista jurídico, que cualquier modificación que afecte temas presupuestales requiere el beneplácito del gobierno departamental. Esa autonomía en materia tributaria ni presupuestal la tenemos
los diputados, pero sí tenemos toda la voluntad de que como junta directiva del departamento podamos con la señora secretaria, que pues digamos está aquí, ella en su momento no tuvo la responsabilidad de presentar esta ordenanza, valga la aclaración, podamos construir el mejor texto posible, consensuado, unificado, con los gremios, con los notarios, porque finalmente los destinatarios de las normas son ustedes, tanto en la parte operativa, tanto en la parte de recaudo, también como en la parte de sujeto pasivo, que es la parte más dolorosa y entendemos los que ustedes nos están explicando, que es una afectación que puede frenar o está frenando este sector que nos parece muy importante para el desarrollo económico de la región y para la generación de empleo en todos los órdenes. La construcción siempre ha sido vital para el desarrollo del departamento. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Mauricio. Tiene la palabra la diputada Carolina Morra. Gracias, señor presidente. Muy buenas noches para todos, honorables diputados, para los miembros de Camacol y el señor notario y su secretario, así como al equipo de gobierno. De verdad que estos escenarios de socialización son importantes porque nos permiten que antes de que los proyectos lleguen a la comisión a debate, pues ya podemos aclarar y subsanar y ajustar algunos de los requerimientos que hoy se están haciendo aquí en la plenaria. Y también formó parte de la Comisión de Hacienda, que es donde llega a primer debate, y siempre me gusta hacer las apreciaciones, solicitar respetuosamente al gobierno departamental, sobre todo en este caso que es tan reglamentario y que tiene unos criterios de ley ya definidos, que se aclaren algunas dudas en lo que tiene que ver con la parte jurídica. Primero, unirnos a las menciones que hacen los compañeros de que haya un consenso entre las partes para los ajustes en la redacción. Yo sí considero que la comunicación es muy importante y la malinterpretación de una norma se da debidamente a las formas en las que expresamos, digamos, los conceptos. Y precisamente revisaba cuando hablaba el doctor de Camacol, el tema y es que sí está solamente enfocado a que hacia el valor del negocio se hace sobre la base gravable y no sobre el valor de negocio inscrito en la escritura, ¿cierto? Entonces ahí sí es importante, doctora Carol, que con un equipo jurídico se nos haga la aclaración sobre cuál es el valor a cobrar y qué norma de esta manera lo sustenta. Pero yo quiero adicionar, y es más que una solicitud, es una consulta técnica y jurídica, y es respecto a esa inclusión de un parágrafo transitorio en el artículo 455, donde se habla de incluir unos descuentos y beneficios hasta el 31 de diciembre para quienes realicen actos de registro o contratos o negocios jurídicos que estén registrados en instrumentos públicos. Mi pregunta puntual, doctora Carol, y para todos, pues obviamente los presentes es, ¿se pueden incluir descuentos de manera legal para quienes estén en procesos de cobro coactivo? Sí, porque aquí ya hablamos de que están otorgando unos descuentos para las obligaciones derivadas de actos o negocios que no han sido registrados, pero acá estamos otorgando un descuento para quienes están en cobro jurídico y la norma nos permite dar esa facultad. Es esa la consulta y la aclaración, sobre todo para que la tengamos en cuenta dentro de ese artículo transitorio que le adicionan al artículo 455 que también están modificando el día de hoy. Y pues sí nos interesa mucho que llegue un concepto unificado de los presentes junto con gobierno departamental para que cuando llegue a debate podamos tener una conceptualización legalmente y técnicamente definida para que las partes lleguen a un consenso y que beneficie el recaudo y los procesos que se realizan por el desarrollo económico de nuestro departamento del Tolima. Muchas gracias a todos. Gracias, diputada Carolina. En este orden de ideas es importante que le hagan llegar a la Asamblea esos documentos que las mesas de trabajo hicieron aquí a la Asamblea. O sea, a la presidencia, pues yo no tengo esa información. Es importante que nos la haga llegar, ya que voy a ser ponente de este proyecto de ordenanza
y todas las inquietudes que nos hacen los honorables diputados, pues que nos las aclaren. El documento que en su momento dijo el diputado Juan Guillermo me parece que es una metodología importante para tener claridad sobre lo que él decía, que muchos de los que acá estamos no somos abogados. Y pues con eso nos va a dar más claridad sobre el estudio de este proyecto de ordenanza. Tiene la palabra, doctora Carol, con relación a lo comentado por todos. Sí, bueno. Bueno, atendiendo todas las observaciones planteadas por los miembros de Camacol y las notarías de registro, desde la Secretaría de Hacienda, desde el momento de mi llegada, he sido muy cercana a todos los contribuyentes. Las puertas del despacho de la Secretaría están abiertas para todo el mundo. Desde el mes de enero se acercaron los miembros de las notarías en representación del doctor Juan José, quien se estuvo trabajando precisamente todo lo del tema del impuesto de registro. Era una iniciativa que se tenía desde el gobierno departamental desde ese mes, le estoy hablando enero, febrero. Sin embargo, pues debíamos hacer los análisis y los estudios correspondientes y las socializaciones con ellos mismos, porque ellos fueron quienes nos presentaron las observaciones. Atendiendo esto, se hicieron 3 mesas de trabajo y una vez finiquitamos todas estas observaciones, se presentó el proyecto de ordenanza. Por eso hasta el día de hoy, pues se trae la socialización. Voy a dejar de último la base gravable, que es uno de los artículos que se modificó, porque en cuanto a los otros artículos se tuvieron en cuenta. Lo único que veo con respecto a lo que informa el representante de Camacol es que él quiere como que quede un poco más amplio en la parte de actos, negocios, ¿cómo es que dice? Acto, contrato, negocio jurídico. Creo que en cuanto a eso, y le expliqué a él que nos obedecemos a lo que dice la norma y la norma lo dice así. Sin embargo, pues es importante lo que dicen los honorables diputados, que se haga en la Comisión de Hacienda el análisis más jurídico, si de pronto la palabra acto, negocio, acto, contrato, negocio jurídico de pronto no es, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se decía en la ordenanza anterior, hablábamos de matrículas. Un acto puede contener 150 matrículas. Todo esto se resume en un acto y eso fue lo que quedó en todo el articulado. Ya cuando nos vamos para el tema de la base gravable, si bien es cierto, nosotros nos obedecemos a unas directrices del Ministerio de Hacienda. Y por allá en el año 2019 el Ministerio de Hacienda entregó un concepto, precisamente la pregunta que se le hizo al ministerio en su momento, que traigo el concepto aquí. La pregunta fue, espera a ver, espera a ver que no lo, ¿dónde es que hice la pregunta? La pregunta dice, ¿me lo puedes ampliar un poquito, porfa? Ampliarlo. Bueno. Ay, se me perdió ahora la pregunta. Bueno, dice que la avalúo, manifiesta usted que esa gobernación solicita, además de la escritura, el avalúo catastral actual del bien, ya que cuando supera 2 años sin registrar el inmueble, el impuesto se liquida sobre el valor del avalúo actualizado y no sobre el valor incorporado en el documento de escritura. ¿Puedes, por favor, bajar? Yo igual les voy a compartir este concepto más abajito, creo que es en la otra, sí, sube un poquitico, o sea, bájalo, perdón, ahí donde dice, ahí, artículo segundo, lo puedes subir un poquitico más para que quede completo el articulado, ahí. El impuesto se causa en el momento de la solicitud y se paga por una sola vez por cada acto, contrato o negocio sujeto a registro. Cuando un mismo documento contenga diferentes actos sujetos a registro, el impuesto se liquidará sobre cada uno de ellos, aplicando la base gravable y tarifa establecidas en la ley. Parágrafo, no podrá efectuarse el registro si la solicitud no se ha acompañado de la constancia o recibo del pago del impuesto.
Cuando se trate de actos, contratos o negocios jurídicos entre entidades públicas, dicho requisito no será necesario. ¿Lo subes un poquito, por favor? Ahí. De conformidad con las normas transcritas, se colige que hecho generador del impuesto de registro es la inscripción de actos sujetos a registro y su causación se da en el momento de la solicitud de registro. De tal forma, es en ese momento en que deberá determinarse la base gravable aplicable, la cual se calculará con los elementos vigentes a la fecha de causación del impuesto, que se insiste en la fecha de solicitud de registro. ¿Puedes bajarlo más, por favor? Ay, entonces subirlo, qué pena. Subirlo más. Subirlo. Sube otro poquito. Ay, es que hay una parte donde habla exactamente del, espérate, yo lo miro acá. Qué pena con ustedes, permítanme un momentico. La causación. Ay, Dios. Bueno, no, es ahí en la partecita. Bájalo un poquitico, porfa, qué pena, bájalo, qué pena. Insisto ahí que es la base gravable es la fecha de solicitud del registro. La fecha de solicitud del registro ante instrumentos públicos es en el año en que se procede a la liquidación del impuesto y posteriormente llevarlo a la oficina de instrumentos públicos. Esa fue nuestra base para indicar que la base gravable de los actos que se van a registrar, el avalúo catastral debe ser el vigente. Por supuesto que este año ocasionó un fenómeno diferente a lo normal que se venía, porque como todos somos conocedores, el avalúo de los predios pues tuvo un incremento que es de conocimiento de todos, pues por supuesto que hoy en día eso se refleja un mayor valor para aquellos contribuyentes que necesitan legalizar sus escrituras. Sí, ese fue el efecto, porque si el avalúo no hubiera tenido ese incremento tan elevado en algunos predios, pues tal vez no se hubiera visto el efecto. Pero esa es nuestra base legal, por ese motivo nosotros dejamos incluir en ese parágrafo, porque las mismas notarías y el mismo Camacol manifestaba que aquellas escrituras que se otorgaban por parte de las notarías en los meses de noviembre y diciembre no alcanzaban a surtir el proceso por muchos aspectos, porque estaban en hipotecas, porque allá también se demoraban, porque la revisión jurídica, etcétera, etcétera, por todas actuaciones que incluso les solicité a ellos que es importante que también se acerquen a estas entidades que tienen su tramitología para que estos procesos sean un poco más rápidos. Entonces, por eso se dejó de que lo que ellos expidieran entre noviembre y diciembre se fuera hasta el mes de marzo, mientras la alcaldía emitía los avalúos, actualizaba todo el tema del predial. Esa fue como la base que se tuvo. En cuanto a la observación de la diputada Carolina Mora, qué pena. En cuanto a eso, es que el impuesto de registro es momentáneo, es instantáneo, o sea, se paga de inmediato. No existen procesos de cobro coactivo. Somos conocedores porque han llegado personas que no han legalizado las escrituras. Por eso es que nosotros traemos ese 50% de descuento para que estos contribuyentes que no han legalizado, por el motivo que hayan tenido, no hayan legalizado, se acerquen, legalicen y tengan este descuento. Pero en este momento de este impuesto no tenemos cobros coactivos, porque es un impuesto que lo pagan de manera inmediata, no se financia. El impuesto surge cuando el contribuyente adquiere una vivienda, hace un negocio, entonces va y lo paga, pero la entidad lo liquida es cuando se acercan a la oficina. Es más, estas escrituras
ya prácticamente la notaría no realiza ningún proceso porque entregó la escritura en determinada vigencia. Entonces, la persona que sabe que debe inscribir su escritura, porque pues una escritura la podemos expedir, pero si no se legaliza ante instrumentos públicos, pues el propietario todavía no figura. Entonces, en ese sentido que nosotros traemos esto para llamar a aquellos contribuyentes que tienen escrituras que no las han registrado, por los motivos que hayan sido, se acerquen directamente a la oficina de rentas, liquiden el impuesto de registro y legalicen ante la oficina de instrumentos públicos. Sin embargo, por supuesto que desde el gobierno departamental está presto para que en la Comisión de Hacienda se hagan todas las validaciones, verificaciones jurídicas, técnicas, contables, con el fin de que lleguemos a un feliz término en pro de mejorar, por supuesto, el desarrollo del departamento, las rentas del departamento, teniendo en cuenta que se han hecho estas mesas de trabajo precisamente buscando concertar y buscando llegar a un feliz término con el presente proyecto de ordenanza. Muchas gracias. Hasta aquí. Gracias, secretaria. Ya suficiente ilustración. Entonces, es importante que nos hagan llegar los documentos que solicitaron cada uno de los diputados y Camacol haga también el respectivo procedimiento con relación a lo que dice el diputado Juan Guillermo. Y en el momento en el cual nos lleguen los documentos, pues convocaremos para las mesas de trabajo respectivas para el estudio en comisión. Hasta tanto no llegue esta documentación a la Asamblea del Tolima, no podremos sacar adelante porque no tenemos suficiente ilustración. También decirles que con relación a este documento, pues vamos a oficiar para constatar y para saber si este documento que nos exponen actualmente tiene vigencia. Presidente. Tiene la palabra, diputado Juan Una Guillermo. corta sugerencia, si a bien lo tiene usted como presidente, que las mesas de trabajo, teniendo en cuenta la tecnicidad y la importancia del proyecto, sean de toda la Asamblea. Porque este proyecto, si no tenemos la claridad jurídica y técnica, es mejor que todos los diputados estén bien informados sobre lo que pasa en este proyecto. Porque, no sé por qué se lo digo. Diputado, con relación a esto, pues esperemos que llegue la información a toda la Asamblea y aquí volvemos a una segunda socialización, pues porque hay dudas con relación a varios de los diputados y necesitamos los soportes con los cuales nos den las respectivas aclaraciones. Secretario, sírvase el siguiente punto. Señor presidente, el siguiente punto aprobado en el orden del día corresponde a proposiciones y varios. Como no hay proposiciones y varios, siendo las 9:26 del día 21 de abril de 2026, da por terminado 9:26 del 21 de abril de 2026, se da por terminado la sesión convocada para el día de hoy, 21 de abril. Gracias a todos.